A ver, yo diría, a ver, un par de cosas en relación Sí, claro. a esta discusión. La primera es que hay una resistencia a negarse o sea, hay una resistencia muy fuerte a aceptar las transformaciones que el país ha tenido para bien y para mal, digamos, y se ha transformado profundamente. Una de las novedades es eso, una transición entre gente del mismo partido, que no Eso había es ocurrido novedoso, en no toda se la ha época registrado. democrática. Uno dice, eso ya nos habla de que este país, más allá del correísmo, es decir, hay dinámicas políticas, sociales, económicas completamente nuevas en las últimas décadas en el Ecuador. Y bueno, yo señalaría, digamos, eso hace difícil que se pueda leer la política y todo lo que está ocurriendo ahí. Sin embargo, cuando yo digo, por ejemplo, que la oposición va a seguir en cierta posición radical de oposición al gobierno, es cuando se hacen este tipo de trucos para decir las cosas. Por ejemplo, lo del superávit. O sea, creo que el reportaje dijo claramente es superávit calculado en torno a gastos y a egresos corrientes. Las cifras oficiales, yo he visto reportes del Telégrafo, inclusive, que es el diario oficial, no sé qué, diciendo que hay déficit, o sea, no han negado nunca eso. Que hay crisis, o sea, bueno, recesión, con toda esa discusión, no han negado nunca eso, porque no podemos reconocer que el gobierno no está diciendo que el país está boyante. Lo que ha dicho el gobierno es que hay algunos indicadores que muestran que hay cierta recuperación. Cierta recuperación. Y han sido inclusive cuidadosos con eso de que hay que ver qué ocurre en el transcurso. Y evidentemente yo supongo que tendrán mil dificultades para cubrir ese déficit que tienen, completamente de acuerdo. Pero digamos, ahí es cuando yo digo, a ver, si vamos a entrar en una lógica política diferente de aquí en unos 4 años, habría que tener un poco más de apertura y objetividad en el debate político. Y ahora, el otro punto que quería señalar vinculado a esto, eso a mí me parece, digamos ya un poco más desde la perspectiva del análisis, que no es posible por una razón. Porque los gobiernos progresistas, los llamados gobiernos progresistas, rompieron la hegemonía ideológica neoliberal y la hegemonía ideológica de que cierta forma de democracia, cierta forma de economía son la única posible. Y claro, esto nos puso a discutir temas de fondo, aunque muy adornados a veces de posiciones muy hostiles, muy agresivas entre uno y otro bando. Pero lo interesante es que en el fondo, la última elección dio mucha cuenta de eso. A veces, ya digo, de manera muy hostil y agresiva en las redes sociales, por ejemplo, pero la gente está tomando posición sobre cómo deberíamos pensar cada uno de nosotros el modelo de sociedad que queremos y cómo se gestiona políticamente ese modelo. Y ahí hay ciertas dimensiones en donde los acuerdos sencillamente no van a ser posibles si no cede uno de los dos lados. Perfecto. Eso me parece interesante, Ramiro. Es que nos han creado un nuevo sistema, un nuevo modelo. Entonces, este es el adecuado, este es el perfecto. Un poco por ahí. Sí, pero yo creo que hay que leer hay que leer la economía. La economía, a la final, es la lógica de la política, ¿sí? Entonces, para el modelo que tú quieras, tú necesitas liquidez. Si no tienes liquidez, Sí, claro. no hay ningún modelo que funcione. Y el tema es cómo generas liquidez. Y el Ecuador, en este momento, para generar liquidez, se ve abocado a un reto, Andrés, que es precisamente la gran incógnita del presidente Moreno. Me explico. Tú vas a tener los próximos 4 años en la costa un sistema agroexportador muy agresivo que se va a beneficiar del acuerdo comercial con Europa. Perfecto, y va a entrar liquidez por eso, ¿de acuerdo? La sierra, que no es tan agroexportadora, que es más bien que ha afincado su actividad económica en torno a la burocracia, al Estado, va a verse empobrecida. Entonces vamos a tener 2 regiones, un poco volver a lo que fue los años 60 en el Ecuador. Y el gran reto del presidente es precisamente tratar de volver permeable esta posibilidad de que la costa inyecte recursos a la sierra y que la sierra pueda a su vez desarrollar modelos agroexportadores para poder tener liquidez. Y una palabra que es mágica: competitividad. Claro. Porque si no eres competitivo y no tienes liquidez, no puedes sostener el modelo. Yo estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, que durante estos 10 años se apalancaron una serie de herramientas, sobre todo de carácter social, y están bien. Pero incluso para mantenerlas óptimas, tienes que tener liquidez. Si no tienes liquidez, no puedes optimizarlas. Si no hay dinero, no funciona. pues eso es discurso. No funciona, eso es así. Lourdes. A ver, en la misma línea, no es que la oposición no reconozca los grandes cambios que ha hecho el gobierno. Yo lo he reconocido públicamente. Lo que no reconocemos, ¿a qué costo? ¿Cómo se lo hizo? El tema de la corrupción, que no lo pudimos controlar de la Asamblea y de ningún otro espacio, porque precisamente la justificación ha sido, a través de los medios de comunicación, que la oposición no valora las obras. Yo sí lo valoro. Pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando he hecho grandes escuelas por
por 5 millones de dólares una escuela, teniendo que cerrar escuelitas en el campo. Eso, por ejemplo, no estoy de acuerdo.